En el 150, en Roma, 6 años después de esto que estoy contando, aparecen dos personas que van en Roma a dirigir los primeros cambios para construir la iglesia. San Justino y San Aniceto en Roma, entre el año 155 y 166, decretaron que el día oficial de todo el cristianismo es el domingo. Por supuesto contra los apóstoles, contra Pablo, contra todo lo que dice el Nuevo Testamento, donde todo el mundo descansa en Shabbat. Pero a ellos no les importaba el Nuevo Testamento. Lo que les importaba era crear una nueva religión diferente. Este era el objetivo. ¿Quedó claro? El segundo tema importante es llegar a la conclusión de que cuando se festejaba la Pascua, todo se mezclaba, porque la Pascua hebrea es del 14 de Nisan en el calendario hebreo. Ellos deciden que la Pascua ahora va a cambiar según el calendario solar. La Pascua entonces de los cristianos, dicen ellos, ya no va a coincidir con la Pascua judía. Claro, Jesús lo hizo el 14 de Nisan, la Pascua judía. ¿Qué estaba haciendo sino un judío? La Pascua judía. Pablo, ¿qué estaba haciendo? La Pascua judía. Todos los primeros judíos que seguían a Jesús lo hacían el día hebreo del 14 de Nisan. Roma decide no se hace más el 14 de Nisan. Muere San Aniceto, es decir, muere Aniceto, va a subir al papado Eleuterio, que tampoco se enteró que era papa, pero bueno, obispo de Roma, Eleuterio. Eleuterio primero llegó a otra conclusión para romper más la cosa. Es decir, la ruptura ahora, como van a empezar a ver, se va a profundizar. Ya empezó, pero ahora cada vez va a ser peor. Eleuterio dijo en el 178 que ahora los cristianos están no obligados a comer las comidas prohibidas. Quiere decir que desde Jesús hasta Eleuterio, todo el mundo estaba respetando las comidas prohibidas que no había que comer, de la Torá. Es Eleuterio en Roma donde dice, las comidas prohibidas simbolizan el pecado y si no haces pecado, come lo que quieras, que es lo mismo. Hacen una interpretación alegórica del texto, no literal, y dice las prohibidas representaban el pecado. Ahora todo el mundo a comer lo que quiera. Lo interpreto. La cuestión es que en el 178 el mundo cristiano abandona las prescripciones y las observancias alimenticias de la Torá, que ni Jesús, que ni los apóstoles, que ni todos los primeros cristianos hasta el 178 dejaron de cumplir. Es decir, todo el mundo cristiano hasta el 178 seguía las observancias alimenticias de las comidas prohibidas. Pero en Roma dijeron un día, ahora no hay comidas prohibidas, ahora comamos todo. Pero lo terrible es que si uno va a lo que se llama el martirio de León del 177, los romanos buscaban cristianos viendo si no comían comidas prohibidas. Y cuando los romanos le quieren dar morcilla de comida prohibida a los cristianos de León, los matan a todos a los leones. Es decir, que los cristianos morían por observar la Torá. En el martirio de León del 177 se daban cuenta los romanos cuando había cristianos de que estaban observando las comidas prohibidas y así los mataban. Igual así Roma ya cambió, con lo cual ya cuántos cambios tenemos. Se abandonó el Shabbat por el domingo, se abandonó la Pascua hebrea por una Pascua diferente en cuanto al calendario. La simbología ya sabemos que es diferente, después lo analizaremos, pero por lo menos en cuanto al calendario, para que judíos y cristianos no compartan la mesa, para que no coincidan la fecha de la Pascua. Y después tercero, ahora viene Eleuterio y nos dice, las comidas prohibidas ahora están todas permitidas. Y asume otro obispo, el último del siglo II, Víctor, que se llama Víctor I, del 189 al 199. Y Víctor I, yo creo que hay que considerarlo el primer papa. A este sí. ¿Y saben por qué? Porque es el primero que utiliza la excomunión. Dice, el poder lo tengo yo. Y si había obispos que estaban en mi rango, yo me declaro obispo de los obispos, dice Víctor. Ahora la cosa cambió. No hay un obispo igual que yo, porque yo estoy en Roma. Y Roma es la autoridad. Y por lo tanto, la fecha pascual hebrea, todos aquellos que la continúen, están herejes y declarados fuera de la iglesia y no alcanzan la salvación. Llegó la primera excomunión. Víctor asume el obispado de Roma en el 189 y en el 190 lanza la primera excomunión. Afuera. El que está con la práctica judía quedan afuera. Y quedaron afuera miles de cristianos de Oriente
que siguieron la fecha judía hasta el siglo IV. En el concilio de Nicea había gente en Oriente que seguía la fecha judía. Por eso en el concilio de Nicea se tiene que volver a repetir, en el 325, que la fecha de la Pascua es la fecha que instaura Roma, porque seguía habiendo cristianos que no querían ceder a la exigencia de excomunión de Víctor I del 190. Aquí llegamos al final del siglo II, con lo cual comienzan los debates. Empiezan los debates que en la historia del cristianismo se llaman los debates cristológicos. ¿Quién es Jesús? Nadie entiende nada. Unos dicen el Mesías, otros dicen Dios. Nadie sabe bien quién es. Y empiezan a aparecer diferentes pensamientos que llevan a la creación de dos grandes escuelas. El siglo III se caracteriza por la aparición de dos grandes escuelas. Una que se llama la escuela de Alejandría y la otra es la escuela de Antioquía. Pablo de Samosata dice: Jesús es el Mesías, pero no es Dios. ¿Y por qué dice esto la escuela de Antioquía? Lo dice por dos textos, dice Pablo de Samosata. Pablo de Samosata dice, por Mateo 27:46, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pablo de Samosata dice, si él era Dios, estaba hablando a sí mismo. Y no puede ser que enloqueció hablándose a sí mismo. Quiere decir, dice Pablo de Samosata, que no podemos considerar a Jesús Dios porque él, en la cruz, le está hablando a Dios. Si no, esto es un monólogo, habla con él. Entonces dice Pablo de Samosata, esto a mí me dice, esta prueba bíblica, de que yo puedo considerar a Jesús el Mesías, pero no puedo considerar que es Dios. La segunda dice, es Marcos 10:18. Cuando le dicen, Rabí bueno, no, yo no soy bueno. Solo Dios. Bueno, estas son las fuentes, las bases para que Pablo de Samosata diga en la escuela de Antioquía en el siglo III, el cristianismo define a Jesús como el Mesías, pero nunca con Dios. Porque eso es idolatría y está además contra el Nuevo Testamento. Está contra con las propias palabras de Jesús. Si no, nos vamos contra las palabras de Jesús. Esta es la línea de Antioquía. De la línea de Antioquía, que es Pablo de Samosata, van a ser Arrio. Y este ya es más conocido, el arrianismo. Es decir, Arrio estudió de la escuela de Antioquía. Y de ahí que viene el arrianismo. En Alejandría llegaron a otra conclusión. En Alejandría dijeron, Jesús es Dios. Pero no fue nunca un hombre. Fue un hombre en apariencia, dijeron los de Alejandría. Era como una especie de imagen de hombre, pero no era hombre, era Dios que se trasladaba a lo humano a través de una imagen que proyectaba. Con lo cual en Alejandría dijeron, Jesús no es hombre, es solo Dios. ¿Va quedando claro? En Alejandría, todos los que estudiaron con Orígenes en la escuela de Alejandría y todos los cristianos de Egipto y de Alejandría se van a llamar monofisitas, lo que hoy se llama la iglesia copta. Alguna vez quizás oyeron este nombre, los coptos. Los coptos son 8 millones de cristianos que están en Egipto, Sudán, están perseguidos ahora, pero están en Egipto, Sudán y Etiopía, 8 millones de cristianos, que dicen Jesús fue una imagen de Dios, Dios mismo, solo Dios, porque siguieron la línea de Orígenes. Jesús no fue ni un ser humano, hay que olvidarse de que fue un ser humano. Dicen los coptos. Los coptos hoy dicen esto. Es decir, lo que estoy explicando lo dicen los coptos, 8 millones de personas que viven ahí, descendientes de aquellos que estudiaron con la escuela de Alejandría. Y claro, entonces empezaron los de Antioquía a decir, ¿cómo van a decir esto? Jesús es hombre. Los de Alejandría, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús es Dios. Roma, que dijo, es hombre y Dios al mismo tiempo. Porque tenía un problema que no lo podía resolver. Si tenían los de Alejandría, que decían que solo era Dios, tenían los de Antioquía, que decían que solo era hombre, ¿qué era Jesús? ¿Era hombre o era Dios? Es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. Y se empezaron a matar entre ellos. Se empezó a perder el amor al prójimo y todo lo que nosotros sabemos. Porque la cosa es, ¿tú qué crees? ¿Que Jesús es hombre? No, que Jesús es Dios. Venga a tirarle piedra. ¿Yo qué crees? El otro y el otro. Y todo el mundo confuso. ¿Qué es el cristianismo? Era la pregunta. Porque nadie sabía lo que era. ¿Qué era lo que decían los de Antioquía?
¿Qué eran los que decían los de Alejandría? ¿Qué es el cristianismo? ¿Lo que dicen los coptos? ¿Lo que dicen los arrianos? Entonces, ¿cómo definimos la situación? En medio del siglo III apareció un emperador romano que se llamó Decio. Decio dijo, yo voy a perseguir a los cristianos de mi imperio porque ya me tienen cansado. Ahora sí es a los cristianos. Ya nos vamos yendo del tema judío. Ahora sí son cristianos independientes del mundo judío. Y en la persecución de Decio, del año 251, mediados del siglo III, ya Decio va contra los cristianos directamente. Esta gente es más peligrosa, dice Decio, porque si los judíos querían liberar Judea, estos quieren cristianizar el imperio, estos van por el imperio, dice Decio. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es perseguir a los cristianos y hacerlos adorar a los ídolos. Entre el año 251 y 258, durante 7 años, el emperador Decio y las legiones romanas matando cristianos, se dice que mataron más de 100.000 cristianos, fue una de las persecuciones más brutales del imperio romano. Entre ellas, ahí murió Orígenes, torturado, a Orígenes se lo llevaron a Judea y ahí lo mataron en Cesarea, en la Cesarea la Marítima, donde estuvo Pablo y donde se puede visitar todavía hoy en Israel, lo mataron a Orígenes. Pero la clave, ¿dónde está? La clave es que apareció un problema dentro de Roma, porque hay mucha gente, para salvar su vida, ¿qué hacía? No todos tenemos capacidad de mártires. Y entonces había mucha gente cristiana que decía, no, yo me voy a los ídolos, tranquila, y cuando termine la persecución vuelvo. Pero yo no me voy a martirizar, porque imagínense, 100.000 personas que decían, soy cristiana al martirio, soy cristiano al martirio. Uno dijo, yo no soy nada. Si todo el mundo se declaraba cristiano en Decio, no quedaba nadie. Por lo tanto, comenzó las persecuciones de Decio infernales, se llama la persecución general del 251 al 258, miles de cristianos, aproximadamente 100.000 mueren en todo el imperio romano, y en el año 258 muere Decio. Y cuando muere Decio, los cristianos pueden volver a ser cristianos. Con lo cual todos los que ocultaron su cristianismo fueron a las iglesias a decir, ahora estoy aquí. No estaba por Decio, pero yo siempre quise ser cristiano, claro. Fue Decio el que me impidió venir. Entonces, claro, había algunos en la iglesia que decían, esta gente yo no la quiero. Porque esta gente, mañana viene otro, nos persigue y esta gente otra vez se va. ¿Qué es esta gente? Vuelve y va, viene y va. ¿Qué es cristiano o idólatra esta gente? Bueno, Novaciano, como verán sin el san, perdió la santidad. Novaciano dijo, ninguna persona cristiana que no haya confesado su cristianismo bajo la persecución de Decio puede entrar en la iglesia. Es decir, Novaciano dijo, los verdaderos cristianos somos los que podemos dar la vida, dice Novaciano. Los demás, los que lo ocultaron para salvarse, estos no son cristianos para mí. Esta gente es cobarde, dice Novaciano. Claro, Novaciano le siguieron 10 personas discapacitadas por las torturas romanas. Claro, no tenía nadie. La gente que va a seguir a Novaciano murió toda en el martirio. ¿Quiénes van a seguir a Novaciano? ¿Quién se salvó diciendo soy cristiano frente a Decio? Muy poca gente. Entonces apareció San Cornelio. Este tiene el San. Así que verán que ganó. San Cornelio en Roma dijo, todos los que quieran volver, todos pueden volver. ¿Quién ganó? El que tiene el San. Cornelio. Porque tenía la gente que se había salvado. Es decir, la gente que se había salvado era más que la que confesaba que tenía miedo. Con lo cual apareció otro movimiento que es el novacianismo. Ahora, con Cornelio el cristianismo dice no hay pecados capitales, todo el mundo puede ser perdonado. ¡Ay, qué bueno esto! Creó una teología tan flexible que empezó a permitir cualquier cosa. Entonces, yo hago cualquier cosa, yo sé que igual me van a perdonar. ¿Se entiende el problema? Si yo extendí tanto el perdón a cualquier perdón, entonces la responsabilidad ¿dónde está? Se empieza a perder la responsabilidad porque no hay leyes duras frente al delito. Ya todo el mundo puede entrar en el arrepentimiento. Este fue el problema de fondo, el cambio que yo quiero mostrar entre Cornelio y Novaciano, porque no es solamente quién viene y quién se va, sino que es un poquito más profundo.